Ya de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora al doctor Paul Ocaña. Él es el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Doctor Ocaña, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, buenas noches con usted, gracias por la invitación y buenas noches con todas las personas que nos siguen. Gracias a usted, doctor, por estar en este espacio informativo junto a nosotros. Cuéntenos un poco, usted me imagino que ya tienen el número de la cantidad de funcionarios que han sido desvinculados en las últimas horas. Bueno, en efecto, todavía no tenemos un número que nos han determinado, nos han informado. Se ha escuchado que en principio eran 24 personas en la ciudad de acá de Quito, en la Unidad Judicial Norte. Nos hablaban de cientos a nivel nacional, pero también han desmentido esta información, pero no tenemos hasta el momento. No hay el número exacto, entonces. No hay el número exacto, lo que sí conocemos es que han sido desvinculados. Y mucho menos se conocen los motivos específicos para esta desvinculación. Sí, a ver, hay que tener en cuenta y es importante poder explicar a la ciudadanía sobre los tipos de contratos que pueden tener los servidores judiciales. Uno de ellos es el nombramientos definitivos, otro es los nombramientos provisionales y otro son los contratos ocasionales. ¿Por qué es importante esto, María del Carmen, y la gente que nos sigue? Porque cuando son contratos ocasionales, es decir, son personas que se les contrató para que realicen una cierta actividad, pronto determinando un cierto tiempo. Si es que este fuera el caso, obviamente el Consejo de la Judicatura podría tener toda la atribución de terminar los contratos cuando así bien lo considere o cuando ya se haya cumplido el objetivo. Nuestro reclamo, nuestro manifiesto y lo que nosotros estaremos velantes es que si fuera al contrario, es decir, si fueran nombramientos definitivos, peor aún, o si fueran nombramientos provisionales. ¿Por qué? Porque estos nombramientos provisionales no están determinados en una meta, en un objetivo indicado, determinado, sino por una función que requiere, en este caso, la función judicial. Obviamente, si se hubiera esta desvinculación masiva, obviamente retrasaría el sistema judicial y todo lo que tienen por despachar. Entonces, por eso es lo que nosotros decimos al Consejo de la Judicatura, que antes de que tomen la decisión deberían revisar de qué tipo de contratación se trata, uno, y dos, qué impacto puede tener, porque toda la sociedad ecuatoriana obviamente está pendiente y muchas veces ha reclamado de que hay algunos procesos que se demoran mucho tiempo, más allá de lo que dice la normativa, incluso citaciones, que es el cuello de botella de los procesos. Entonces, entendemos que si fuera ese el escenario, si fuera ese el caso, obviamente estaría retardando el sistema judicial y eso es lo que no queremos como sociedad. Ahora, al hablar de nombramientos provisionales, ¿no implica esto también que tienen una temporalidad? Exactamente, esta temporalidad es hasta 2 años, entonces entendería que cuando son nombramientos provisionales, una persona podría ser contratada hasta 2 años. Obviamente se han visto casos y hay que decirlo, porque no hay como tapar el sol con un dedo y nosotros tampoco permitir que eso exista, es que muchas personas que han sido contratadas por estos nombramientos provisionales han estado el tiempo, pongámosle de estos 2 años, en cierta unidad o en cierta oficina y después cumplidos los 2 años han sido pasados a otra unidad o a otra oficina. Obviamente eso no sería correcto. ¿Por qué? Porque si fuere ese el escenario, si fuere así, obviamente no se podría jugar con la estabilidad laboral de las personas que están trabajando para la función judicial. En todo caso, habría que, como usted bien lo dice, revisar pues si se han visto afectados sus derechos laborales o el proceso está dentro del marco legal. Doctor Ocaña, hace poco el presidente justamente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, dijo en la Asamblea Nacional que hay una carencia de 2.000 jueces, lo cual justamente
justamente impide pues el despacho fluido de los procesos. Pero se ha advertido también, se ha tratado además esto en la Asamblea Nacional, que es una cuestión de presupuesto. De hecho, en una primera reunión que tuvo a inicios de este mes de marzo, ya él había advertido que iban a haber alguna reducción pues en el número de personal de jueces. Así es, el presidente del Consejo de la Judicatura nos ha indicado datos relevantes y que preocupan al sistema judicial, donde nos habla alrededor de 2,000 jueces que faltarían para que el despacho pueda ser eficiente y eficaz, no solo para quienes conformamos el sistema judicial, sino para la sociedad, que es la que solicita la atención de la función judicial o del sistema judicial. Pero obvio, si es que el Estado no está atendiendo en la parte económica a la función judicial, llámese esto a través del Consejo de la Judicatura, obviamente nosotros también estaremos respaldando al doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, si es que se fuera así el escenario, porque obvio, nosotros como gremio, nosotros como colegio de abogados, vamos a ser la voz de todas las personas que se puedan violentar sus derechos, refiriéndonos al gremio de abogados, pero así también vamos a estar pendientes de que se cumpla con el presupuesto estatal para que el sistema judicial funcione, porque obvio, todos queremos que fluya el sistema judicial y los procesos no se queden retrasados. Usted dice que esto es importante para que el sistema judicial pueda fluir, y de igual manera pues lo dice el presidente del Consejo de la Judicatura, pero 2,000 jueces, hay muchos ciudadanos que se preguntan si no es una cuestión más de calidad que de cantidad. Lastimosamente, los ecuatorianos estamos viendo cómo en el sistema judicial nos está debiendo a los ciudadanos. Vemos cómo hay crímenes que quedan en la impunidad, habeas corpus para todo tipo de delincuentes, y obviamente también represamiento de casos que pasan años y obviamente no les dan la importancia necesaria. Sin embargo, para los delincuentes sí hay todo lo necesario en muy pocos días. Sí, el sistema judicial lamentablemente ha estado caótico en estos últimos tiempos, por no decirlo en estos últimos años. Y el reclamo no solo de la sociedad, sino quienes conformamos el sistema judicial, es que se agilite y que sea eficiente y eficaz. Para ello habrá que tomar ciertas soluciones. Una de ellas es que exista el reglamento a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, donde se puede establecer o delimitar las acciones constitucionales. No existe este exceso o este abuso de muchos peticionarios de estas acciones constitucionales, donde vemos asombrosamente que existen o permiten o resuelven acciones constitucionales donde tienen unas sentencias ejecutoriadas y a través de ellas las personas salen en libertad. Y ahí funciona muy rápido, es lo que yo le decía. Hablamos de represamiento, hablamos de que no es fluido, pero en otros casos vemos cómo sí funciona inmediatamente, doctor. Sí, María del Carmen, lo que pasa es que hay que informar a la ciudadanía que no es una cuestión de que en ciertos casos funciona rápido y en otros no. Lo que pasa es que estas acciones constitucionales por normativa legal, por normativa convencional, son rapidísimas. Es decir, yo presento una acción y el juez que atiende debe tomar importancia a ellas porque así dice la norma constitucional, debe dar prioridad a ellas. Entonces, por eso es que estos procesos son bastante rápidos. Más allá también de que una vez de que conoce el juez, debe ya señalar día y hora, y estas muchas de las veces tienen que ser dentro de las 24 horas. Entonces, por eso es que tenemos estas sentencias o estas resoluciones tan rápidas en comparación de los otros procesos. Pero también hay casos de corrupción y eso no lo podemos dejar de lado, no podemos hacernos los ciegos frente a esta situación, doctor. Se necesita depurar también el sistema. Para nada, María del Carmen. Créame que nosotros como gremio de abogados, como colegio de abogados de Pichincha, no vamos a tapar el sol con un dedo. Obviamente existen casos de corrupción y a eso mismo es lo que nosotros debemos atacar. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando existen estos casos de corrupción, no solo que el sistema judicial no funciona, sino que el sistema judicial, es decir, los abogados, fiscales, jueces y todos los que conformamos de ellos, también estamos quedando mal. Y es eso lo que nosotros queremos cambiar. Queremos cambiar a
través de que los procesos sean adecuados, de que los procesos no tengan temas de corrupción, que la academia vaya mucho mejor, que tenga un mayor nivel y una mejor calidad en el litigio, y con eso dar un servicio a la sociedad. Permítame, María del Carmen, incluso desde que estoy yo como presidente, que esto es hace 2 semanas, yo ya me he reunido con algunas autoridades, incluso con el presidente de la Asamblea Nacional, a quienes indicamos una idea, y parece muy importante, y es que los colegios de abogados, en este caso el Colegio de Abogados de Pichincha, sea considerado para analizar los proyectos y las reformas de ley que van a tratarse. Con eso van a tener una mirada fresca, una mirada de alguien que no le interesa el tema político, sino el tema jurídico, y con eso que las leyes puedan tratarse de mejor manera. Obvio, y está a decirlo, y ahí es válido aclararlo, que nosotros no estamos pidiendo un reconocimiento económico, para nada, sino más bien es una contribución a la sociedad que nosotros queremos dar. Justamente sobre eso le iba a consultar, ya que está junto a nosotros en este espacio, y es a ese reciente nombramiento como presidente pues del Colegio de Abogados de Pichincha. Cuéntenos cuáles son pues los objetivos que tiene y qué cambios considera usted que son necesarios para el gremio. A ver, el primer objetivo que tiene el Colegio de Abogados de Pichincha es la lucha y la defensa gremial, es decir, a los abogados. Pero obvio, esta defensa no va a ser a todos, o cuando existan casos de corrupción nosotros también defenderlo. Sería ilógico, injusto y no ético. Nosotros vamos a defender cuando los casos sean justos y legales para los agremiados. Primera cosa. Segundo, obviamente nosotros dentro de nuestra administración queremos mejorar la calidad del abogado. ¿Y cómo vamos a hacerlo esto? Una de las ideas que hemos planteado ya a algunas autoridades y que están contentas con esta idea es formar una escuela de litigación. En esta escuela de litigación, primero, que va a ser de muy bajo costo, donde todos puedan acceder, y sobre todo donde los abogados que ya hemos tenido una cierta experiencia en una cierta materia podamos transmitir nuestros conocimientos a los nuevos abogados que se están formando. Posiblemente ustedes dirán, pero es ilógico, ¿cómo van a hacer eso? Sería preparar a quien va también a defender, a quien va a ser nuestra competencia, pero no, más bien cuando nosotros mejoramos la calidad del abogado, mejoramos la calidad del litigio, obviamente va a ser muy bien visto por la sociedad y obviamente posiblemente vamos a tener un mejor acceso y una mejor imagen ante la sociedad. También nosotros hemos pensado como ideas es esta contribución hacia la sociedad a través de la revisión de los proyectos de ley, la revisión de las reformas de ley, y tener nuestra mirada, como le digo, nuestra mirada fresca, nuestra mirada solo desde el ámbito jurídico. No política, claro. Claro, no política. Mire qué hubiera pasado. Me pongo como ejemplo nada más para hacer un tema comparativo, si nosotros hubiéramos tenido esta posibilidad de hacer este análisis cuando presentaron la solicitud antes a la Corte Constitucional sobre juicio político. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido de mejor manera, hubiera tenido una mejor proyección, mejor determinado los artículos que debían proponerse y cosas así. No hubiera habido tantos errores como los que se cometieron en la elaboración de este documento. Mire, María del Carmen, en estas reformas últimas que hay al Código Orgánico Integral Penal, hay una que realmente llama la atención y me voy a referir únicamente a ella solo para dar un ejemplo. En una de las reformas se indica que ahora va a haber 48 horas para los delitos flagrantes. Que puede ser, que pueden tener la razón para que puedan tener el espacio para llegar a esta formulación de cargos, pero eso está contra norma constitucional. Entonces es imposible que pueda ejecutarse. ¿Por qué? Porque tengo una norma constitucional que está sobre las demás leyes, y tengo una ley que dice que va a ser 48 horas. Entonces yo, abogado, voy a decir, miren, yo tengo una norma constitucional que no puede pasar de 24 horas. Entonces, ahí se da un vacío legal, justamente por ese tipo de situaciones. Exactamente, entonces estos hierros no puede existir de parte de la Asamblea, que son quienes elaboran las leyes. Y que deberían estar bien asesorados. En todo caso, pues le deseo éxitos. Hay que fortalecer sin lugar a dudas el sistema de justicia para beneficio, eso sí, de todos los ecuatorianos. Le quiero agradecer al doctor Paulo Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias, María del Carmen, y siempre a las órdenes. A usted, que tenga una muy buena noche.